días, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este video. El día de hoy quiero que empecemos con una corta reflexión o pensando en algo muy sencillo, un ejercicio mental. El ejercicio mental es el siguiente. Quiero que pienses en la situación actual que estés afrontando. Una situación actual. Piensa en una, concéntrate un momento, piensa en ella. Considera si esta situación te va a afectar en un año. Ahora, considera si esta situación te va a afectar en 5 años. ¿Ok? Puede que a vos nos esté afectando. ¿Y en 50 años? ¿Esta situación que estás viviendo te afecta en 50 años? ¿Y qué tal en 150 años? ¿En 150 años esta situación te afectará? Puede que no. Lo más seguro es que no. En 150 años a ninguno de nosotros la situación que estemos viendo actualmente nos va a afectar. Pero el tema del cual vamos a hablar hoy, sí. Así que oremos para iniciar. Señor Dios Padre Eterno, estamos agradecidos contigo por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu salvación. Permítenos comprender un poco más de ti a través de tu palabra. Y dejamos todo en tus manos, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a hablar de la salvación que es en Cristo Jesús, la doctrina fundamental de la salvación. Pero para poder hablar de la salvación, nosotros primero tenemos que hablar de qué significa salvación. Salvación es la solución de un gran problema, la liberación de alguna angustia, de alguna necesidad. Es liberación, eso es salvación, solucionar un problema grande. Cuando hablamos de salvación, debemos hablar del problema que la salvación resuelve. ¿Cuál es este problema? El problema que resuelve la salvación es la transgresión del hombre a los mandatos de Dios. Esta transgresión nosotros normalmente la llamamos pecado. Toda transgresión del hombre a los mandatos de Dios es pecado. Y ocurre desde Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 nosotros vemos que Adán desobedece el primer mandato con consecuencia o con condena que Dios da, que lo da en Génesis 2:17. Puedes ir a revisarlo en este momento. Génesis 2:17 nos habla del mandato que Dios le da al hombre. El mandato es sencillo: más del fruto del árbol de la vida del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre desobedece a este mandato, y aunque no existía la muerte en el mundo, en la creación de Dios no había muerte, cuando el hombre come este fruto, muere, entra esta condena de muerte en él, y por ende entra a toda la creación en esta tierra. Toda su creación es afectada por esta muerte. Ahora, entendiendo que esta muerte no es solamente la eliminación de las funciones o la eliminación de la existencia, esta muerte es la separación. La Biblia siempre nos muestra que la muerte es la separación. En este caso, muerte física sería separación del alma y del espíritu del cuerpo. Y muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. En Génesis 3 ocurren estas dos cosas. El hombre empieza a envejecer y Dios le da la condena, le dice: porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, mostrándole a Adán cuál será su destino físico. Y espiritualmente a partir de ese momento estaba separado de Dios. Ya no podía acercarse a Dios, porque Dios, hay un atributo que veremos cuando estudiemos teología, tiene un atributo que es santidad, que impide que Dios pueda relacionarse con cualquier cosa que tenga pecado o que tenga maldad. Por esta razón Adán ya no se puede acercar a Dios. Y la Biblia es clara cuando nos dice en Santiago que solo aquel que da las leyes puede salvar de ellas. La Biblia es clara en Santiago 4:12 cuando nos dice que solo hay un dador de la ley y que solo el dador de la ley puede salvar y perder. Entonces, el hombre se separa de Dios cometiendo esta transgresión. El hombre está separado de Dios, está muerto. ¿Listo? Y repasamos: muerto entendiendo que es separación de Dios. Ahora, ¿Dios puede comunicarse con un muerto? Sí. Allí en el capítulo 3, el mismo Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Adán ya está muerto espiritualmente, pero Dios tiene la capacidad de comunicarse con los muertos. Incluso en Hebreos 9:27 nos dice que cuando el hombre muere, aún tiene que afrontar un juicio.
está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces significa que Dios se puede comunicar con los muertos. Solo que cuando Dios se comunica con los muertos, estando en el mundo, como en el caso de Adán, se comunica para transmitirles salvación. Cuando se comunica con los muertos físicos, se comunica para juicio. ¿Listo? Ahora vamos a seguir analizando un poco más de la historia bíblica. Un poco más adelante, en Éxodo, para ser más precisos, Dios da una especificación de lo que son sus mandatos para el hombre, su estándar, su parámetro de calidad. Da una serie de leyes y dentro de ellas encontramos lo que nosotros llamamos la ley moral o los 10 mandamientos. Repasemos solo 3, los que son más como conocidos y populares, aunque creo que fallamos en todos. En 3 mandamientos nos sirven para evaluar nuestra condición, ya no la de Adán, sino nuestra condición frente a los requisitos de Dios y frente al pecado. Empecemos por el primero, que es no matarás. No matarás. Ok, entonces ustedes dicen, no, yo no he matado a nadie. Pero Jesús nos aclara en Mateo, en el Sermón del Monte, nos dice que si nosotros nos hemos enojado contra nuestro hermano, eso es igual que cometer asesinato en nuestra mente. Entonces, si nos hemos enojado contra alguien, podría ser considerado por Dios como un asesinato. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. El segundo es no dirás falso testimonio o no mentir. Muchas veces, a veces mentimos sin querer, solamente mentimos por quedar bien o por no pasar una vergüenza menor, pero mentir es mentir. Y cualquier transgresión a la ley es causante de la consecuencia, de su juicio, de su condenación, que lo veremos en un instante. Pero analicemos el último mandato, que es amarás, que está antecitos, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, y también el amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿O hay algo que ocupe mayor lugar que Él en nuestras vidas? Si algo ocupa el primer lugar y no es Dios, y si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, también estamos transgrediendo la ley, también estamos pecando. En Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la condena por el pecado es la muerte. Listo, entonces, hemos cometido la transgresión, hemos cometido pecado. ¿Listo? Tenemos que cumplir nuestra condena. Nuestra condena es la muerte. Una vez morimos tenemos que enfrentar un juicio. Este juicio definirá nuestro destino eterno. La Biblia en varias ocasiones, pondré los versículos en la descripción, nos menciona la condenación eterna. Nos habla de que la muerte eterna existe. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna es ir a un lugar de tortura, alejado de la presencia de Dios. Un lugar donde no podamos estar cerca a la gloria de Dios ni a su santidad. Entonces, esta es la condenación. La condenación es que por nuestro pecado debemos morir y al morir seremos juzgados por nuestras obras y seremos enviados a un lugar lejos de la presencia de Dios donde recibiremos la paga de nuestras maldades. Pero en Apocalipsis capítulo 20 se nos habla del juicio del gran trono blanco y se nos cuenta cómo todos los que no son hallados en el libro de la vida son enviados al lago de fuego. Un castigo increíblemente fuerte que no soportaríamos en nuestras condiciones actuales de ninguna forma. No se refiere al hecho de estar separado de Dios eternamente, no podernos acercar a Él. Un lugar de tortura donde estaremos separados de Dios. Un lugar que no fue pensado para el ser humano. Un lugar que es tan fuerte que fue pensado para los ángeles rebeldes. Pero cuando el hombre pecó, se aleja de la presencia de Dios y va al único lugar que puede estar totalmente separado de la presencia de Dios, de su gloria. Esa es la condición del hombre. Ahora, ¿el hombre puede solucionarlo? No, no puede. ¿Por qué no puede? Porque el hombre tiene que cumplir la condena para solucionarlo. Eso es una cuestión judicial, digámoslo así, por el estilo. Cuando nosotros cometemos un delito, por más cosas buenas que hagamos, el delito tiene que ser pagado. Alguien tiene que cumplir la condena. Se tiene una deuda contra la sociedad. En este caso, la deuda es contra el hacedor de la ley, que es Dios, el hacedor de los mandatos. La única forma de pagar esta deuda es con la vida, es con la condenación, cumpliendo la condena, que es la muerte. Pero el problema es que al cumplir la condena, que es eterna, primero la podremos cumplir,
ya no hay nada que salvar. Si nosotros morimos y nos separamos de Dios, no hay nada que salvar. No nos podemos separar de Dios, morir para después de cumplir la condena regresar a Él. No, así no funciona, o sea, no se puede, no se puede. El hombre puede hacer muchas cosas buenas, puede intentar hacer muchas cosas buenas. Hablando de esto, el hombre por su naturaleza pecaminosa no puede por sí mismo hacer cosas buenas que le agraden a Dios. Puede hacer cosas buenas para sí mismo y para personas que lo rodean, pero estas cosas buenas son vistas como trapos de inmundicia por Dios, porque su corazón, el corazón del hombre, siempre piensa de continuo el mal. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Cuando una persona suele hacer algo bueno, a veces lo hace para sí misma. Entonces el hombre no se puede salvar a sí mismo porque tiene que pagarse la deuda primero. ¿Sí? Y el hombre solo tiene su vida para pagarlo, entonces no puede. O sea, no puede dar nada a cambio porque lo único que puede dar a cambio es él mismo. Entendamos esto. La opción es la siguiente. Alguien tiene que morir por esta deuda. Y mientras no haya un sustituto, tenemos que ser nosotros mismos parados ante Dios, ante el juicio de Dios, intentando sostenernos de pie mientras nos explican las transgresiones que hemos cometido y ya conocemos nuestro destino. Entonces, partamos del hecho de que no podemos resolverlo. No podemos resolver el problema por nuestra propia cuenta. Se necesita que alguien nos salve. Porque por nuestras propias fuerzas salvarnos es imposible. No podemos pagar la condena. No podemos. No podemos. ¿Listo? Y esto es la parte importante de entender cuál es la condena, es entender que no la podemos pagar. Y aunque la aceptemos como propia y pidamos perdón, alguien tiene que pagar la condena. Y es ahí lo difícil, no solamente es pedir perdón, pedir disculpas, no solamente es hacer cosas buenas, las cosas buenas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque igual la condena hay que pagarse. Y nosotros solo tenemos una vida. Entonces, si la intentamos pagar nosotros mismos, nos vamos a ver encerrados en el infierno eternamente. No se puede. Si miráramos la historia de la humanidad hasta ese punto, no habría esperanza alguna. Dios entendió esto. Dios sabía esto dentro de su soberanía, como lo veremos en teología, y dentro de su voluntad, Él comprendía que esto iba a ocurrir, que el hombre iba a fallar. Ejerciendo la voluntad que Dios nos dio, íbamos a fracasar. Nos íbamos a alejar de Él. Entonces, Él, por amor a nosotros, plantea la solución. ¿La solución cuál es? La solución es que el dador de la ley, que es el único que puede salvar y quitar, es enviado al mundo. El dador de la ley desea ponerse en lugar de la persona para pagar la condena. Entonces, aquí es donde se pone interesante el asunto. Como nosotros no podemos salvarnos porque tenemos solo una vida que no es eterna, aquel que tiene la vida eterna, que solo hay una, toma nuestro lugar y al tomar nuestro lugar, paga nuestra condena, nos da a cambio de la muerte eterna, nos da su vida eterna. Es maravilloso cómo funciona. Si lo pusiéramos en una ecuación y despejáramos lo que ocurre, tenemos nosotros como seres humanos, muerte eterna. Llega Cristo y pone su vida eterna, cancela la muerte eterna y quedamos nosotros. Simplemente hace un cambio de nosotros por Él. Nos sustituye. Él toma la muerte y nosotros tomamos la vida. Es un regalo. Esta es la salvación. La salvación es que Cristo toma nuestro lugar, toma nuestra posición de condenados para que nosotros ya no tengamos que pagar esta condena. Cristo viene al mundo y siendo el único que no ha tenido relación con el pecado, decide morir en nuestro lugar para salvarnos, para darnos vida eterna. Así que ya entendemos que el problema es la condenación. Entendemos que la única solución es que Cristo tome nuestro lugar, de que alguien con vida eterna, que solo es Dios, que el único que tiene vida eterna, tome nuestro lugar para que así pueda morir por nosotros y nosotros seamos libres. Ahora, ¿eso cómo pasa de allá, de ser el evento en el cual Cristo decide salvarnos y muere, a aplicarse acá?
Hay que entender que ninguna obra del hombre sirve para nada. Entonces, Dios establece un sistema en el cual no se requiere ninguna obra del ser humano para ser salvo. Solamente se requiere admitir que tenía una condena y que necesita salvación, y reconocer que la única forma de salvarse es en Cristo Jesús. Esto se conoce como fe. Fe es creer lo que la Biblia dice. ¿Cómo funciona la fe? ¿Qué debemos creer de Cristo? Que Cristo es Dios, que Cristo es nuestro Señor, y reconociendo nuestra condena, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. El arrepentimiento, hay una definición que me gustó mucho, es un cambio de opinión con respecto a las cosas. Es un cambio de 180 grados. Es que mi opinión sea diferente. Mi opinión con respecto a ¿qué? Mi opinión con respecto al pecado, con respecto a las ordenanzas de Dios. Dios da un mandato. La transgresión es la desobediencia. Mi opinión con respecto al pecado natural es aceptarlo y vivir con él. Ahora no. Si yo me arrepiento, va a cambiar totalmente mi forma de pensar con respecto al pecado, 180 grados, y ya no voy a aceptar el pecado, ni el pecado que he cometido. Reconozco que tengo una condena que pagar y le pido a Dios que me ayude. Y la única forma que tengo para ser ayudado por Dios es reconociendo que Cristo murió por mí. Pero reconociendo que la condena la merecía yo y que Cristo la está tomando en mi lugar. No es algo mágico, no es algo gratuito. Para mí puede que sea gratis, pero no es gratuito a nivel de lo que Dios pagó por esta salvación tan grande. Dios paga para que el hombre no tenga que pagar y nosotros tenemos que aceptarla, pero no aceptarla como si nos estuvieran rogando recibirla. Lo que nosotros hacemos al creer en Cristo es rogar para que sea acepto nuestro arrepentimiento. Nuestra fe es rogar para que el Señor nos cambie, no al revés. Dios no le ruega a nadie. Somos nosotros los que tenemos que rogar para ser salvos. En la cruz, cuando Cristo está crucificado, tiene a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y uno de ellos le pide una cosa muy sencilla. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, reconociendo que no merece ser salvo, pero que Cristo sí es el Salvador. Entonces Cristo le responde que hoy estará con él en el paraíso. ¿Qué significa? Que esta persona al morir en esa cruz se iba a cumplir lo que decía Hebreos, iba a morir, iba a tener un juicio, pero aún estando pagando por un delito, iba a poder entrar al cielo, al paraíso. ¿Por qué? Porque por creer en Cristo, por creer que Cristo es el Rey y reconocer que Él no merece nada, Cristo lo salva. Dios lo estableció así. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es importante porque Dios quería estandarizarlo. Dios dejó un estándar muy claro, y es que ninguna obra nos salva, y que para que ninguna persona diga que se salvó por ser mejor que otra, todos tienen que cumplir la misma regla, reconocer que no son nada, que están condenados y que necesitan de un Salvador. Cristo nos da también y nos muestra en su palabra por qué nos salvó. Solo voy a centrarme en un pasaje porque creo que ya me he extendido demasiado, que es Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo hizo por amor. Él nos amó. La Biblia siempre menciona que Él nos amó. Nos amó de tal forma que decidió morir por nosotros y hizo la mayor expresión de amor por nosotros. Si nosotros le recibimos como Salvador, recibimos ese amor y lo podemos expresar a otros. Quiero concluir, hermanos, hablando. Hay muchos temas más que podemos hablar de salvación. Hoy quería solo centrarme en qué es la condenación, cómo Dios nos salva y cómo recibir la salvación. La salvación se recibe confesando nuestros pecados, pero no a un hombre, confesándoselos a Dios, arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos es lo que ya vimos, es reconocer que somos pecadores, que merecemos la condenación, pero por fe creemos que Cristo nos puede salvar.
y reconocemos que Dios nos salvará en Cristo. Y Dios nos salvó en Cristo. Reconocemos que como pecadores no merecemos acercarnos a Dios y que necesitamos que Cristo pague por nosotros. Cuando aceptamos esto en nuestro corazón y lo expresamos con nuestros labios, no necesariamente una persona, pero sí a Dios, en ese momento automáticamente somos salvos. Como veíamos en el ejemplo del ladrón en la cruz, no es necesario bajarse y hacer algo para merecer el paraíso, ¿no? Es solamente creer. Pero también esto es lo más difícil, porque para nosotros a veces es más fácil hacer que creer. Para nosotros es más fácil querer hacer, querer actuar que creer. Cuando el Señor nos ha dicho que creamos en Él, tanto como para salvación, como para nuestra vida, a veces nos cuesta trabajo, creer lo que la Biblia dice. Y queremos hacer, queremos actuar, queremos correr, queremos saltar, queremos gritar. Pero la Biblia es clara en las cosas que nos pide. Y lo primero que nos pide es creer. Luego, estudiando la palabra, veremos muchos mandatos. Pero si ya hemos creído a Cristo como nuestro Salvador, no estaremos solos para cumplirlos. Y con Dios de nuestra parte podremos cumplir muchos. Pero lo más importante es le podremos creer. Entonces, ¿crees tú que Cristo muere en la cruz para perdón de tus pecados? ¿Crees tú que Cristo muere en la cruz para salvarte de la condenación? La condenación va más allá de lo que hablamos hoy. Sí, mencionamos el infierno, mencionamos el problema, pero también hay una guerra, también hay conflictos, hay enemistad contra Dios. De eso también nos salva Cristo, lo veremos más adelante. Lo que recibimos a cambio es vida eterna, es paz, es gozo, son habilidades, es talento, es un montón de cosas que tampoco vimos hoy por tiempo. Pero más allá de eso, centrarnos principalmente en: ¿estábamos condenados? ¿Recibimos a Cristo y somos salvos? ¿Creemos esto? Y si aún tenemos dudas, ¿qué dudamos? Como hablaba al inicio, el problema de esta decisión es que es eterna, pero tú no sabes cuándo serás llamado a juicio. La situación actual, sin importar qué tan dura sea, será pasajera comparada con la eternidad. Con tan solo compararla con 1000 años es poco tiempo y 1000 años no son nada para Dios. 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, con esto concluimos la primera parte del estudio de soteriología. Quiero que reflexionemos mucho este aspecto. El siguiente estudio es acerca de teología, quién es Dios, sus atributos y sus características, pero quería empezar hablando de soteriología porque el centro de la Biblia y de lo que se habla en la Biblia es Cristo, y Cristo, su ministerio, es el rescate y la redención del hombre para gloria de Dios. Entonces la Biblia nos narra esta relación de principio a fin de Cristo con la humanidad y cómo su papel obra para redimir el mundo que el hombre condenó. ¿Listo? Entonces eso para tenerlo claro. Vamos a ver teología la próxima semana y seguiremos en el orden. Si quieres ver todo el orden completo, puedes ir al video de Cosmovisión de la semana pasada y allí está el orden completo de todas las doctrinas bíblicas. Hay muchas más cosas para ver de soteriología, pero las veremos cuando terminemos de ver todas, ya con un vistazo más fresco de todas las doctrinas. Lo más importante que quiero que quede súper claro el día de hoy es que es la condenación, cómo se soluciona y cómo ser salvos, que la Biblia como lo menciona directamente. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, y vamos a orar para terminar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por que tú, Señor, has decidido salvarnos. Lo decidiste desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Decidiste cuál sería el método de salvación, decidiste que sería en Cristo, decidiste que les darías a las personas la voluntad de elegir, Señor, y esperando, Señor, que podamos tomar decisiones correctas en ti. Oramos, Señor, para que seas tú glorificado en medio nuestro y dejamos todo en tus manos, en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.